después de haber realizado la actividad, tal vez ya han reflexionado, y también con todo lo que hemos comentado, que la planeación tiene un sentido de orientar, de dar significado a las actividades que se realizan en la comunidad escolar. También en todo lo que hemos comentado se ha ido delineando una distinción entre planeación escolar y planeación de aula, que poco a poco se ha ido dibujando. Es importante mencionar que ambos tipos de planeación tienen el mismo sentido, la misma función, pero que hay diferencias que destacar. Una de esas diferencias es que la planeación escolar está orientada hacia la detección y el tratamiento de problemas o fenómenos escolares que atañen a todo el plantel. Además, la planeación escolar tiene que ver con situaciones de enseñanza que rebasan el aula, desde las ceremonias cívicas hasta los proyectos integradores. Son situaciones de enseñanza y aprendizaje que van más allá de lo que hace un docente en particular. En cambio, la planeación de aula está centrada en las situaciones de enseñanza que diseña cada docente para abordar contenidos específicos de su unidad de aprendizaje curricular. En este sentido, los objetivos de la planeación de aula se subordinan a los objetivos de la planeación escolar, y las situaciones que trabaja un docente en el aula son responsabilidad principal de él mismo, que puede colaborar con sus colegas para mejorarla, para articular con la planeación escolar, pero fundamentalmente son su responsabilidad. Más adelante, en el módulo 3, veremos cómo esta posibilidad de colaborar con sus compañeros docentes para el diseño y evaluación de situaciones educativas de aula, didácticas de aula, pues es también una necesidad. Sin embargo, la planeación escolar, vista de manera más amplia, sí es responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad escolar. En esta diferencia de niveles entre la planeación escolar y la planeación de aula, es importante destacar dos aspectos. En primer lugar, en ambos niveles está presente la regulación de la normalidad mínima de la que hablábamos hace un rato, pero con énfasis distintos. A nivel escolar quizás está todo el control de lo que sucede en el plantel, en los espacios, en los horarios, con todo el personal docente, todos los alumnos. Se busca que se lleve a cabo esta normalidad mínima. El docente, al llegar a tiempo a sus clases, al ver que los alumnos atiendan sus clases, realicen las tareas de enseñanza y aprendizaje, también está viendo la normalidad mínima. También hay otro tema relacionado con esta distinción entre planeación escolar y de aula, que tiene que ver con lo que se llama el plan de mejora, y que es algo que de lo que se ha hablado mucho en los lineamientos de lo que deben cumplir los planteles. En cierta manera, la planeación escolar y de aula orientan lo que se tiene que hacer en el aquí y el ahora del funcionamiento del plantel. Sin embargo, plantean objetivos a largo plazo para que los procesos que se llevan a cabo dentro y fuera del aula puedan irse haciendo más eficaces, más significativos, den mejores resultados de aprendizaje, y en ese sentido se busca que haya una mejora constante. En este sentido, la planeación escolar incluye al plan de mejora como un proyecto a mediano plazo que tiene que irse implementando y que también tiene que ir impactando en la planeación de aula. En lo que sigue de este programa, presentaremos
un ejemplo de planeación escolar centrado en el abandono escolar para profundizar en las etapas que puede seguir el proceso de planeación. Este tema es uno de tantos posibles que se puede abordar para hablar de la planeación escolar. Lo relevante es de que atañe a toda la comunidad escolar, no solo a lo que hace un docente en el aula. Además, se presentarán algunas consideraciones sobre lo que es la planeación de aula, especialmente para el diseño de situaciones didácticas de aula, considerando que este tema se tratará a mayor profundidad más adelante en el curso, en los módulos 3 y 4. Sí, Roberto, con respecto a lo que señalaste hace ratito de las relaciones, diferencias, semejanzas entre la planeación escolar y de aula, comentamos que si bien es cierto que en la planeación escolar se abordan problemáticas mucho más generales que impactan a la comunidad, y la escolar a contenidos específicos de la asignatura que imparte un docente, también mencionamos que estas planeaciones de aula deben alinearse con esos objetivos planteados en la planeación escolar. Y lo retomo porque como bien señalas, para poder hablar de un ejemplo muy concreto de un problema muy específico, que es algo que está muy presente en todos los planteles, que es el abandono, quisiéramos poco a poco entender en qué medida los programas, las situaciones didácticas, las planeaciones de clase que hacen los docentes en el aula, por ejemplo, se alinean o se articulan a ese gran proyecto educativo, de tal manera que no exista este riesgo de que las planeaciones de aula se concreten a situaciones específicas, didácticas, para atender los contenidos de un programa estrictamente, sino ver en qué medida estos contenidos que yo abordo en una clase pueden estar alineados a ese gran problema del abandono, y en qué medida a mí, como docente, me compete colaborar en ese gran proyecto educativo, ¿sí? Entonces, por eso es que solo para ejemplificar tomamos el tema del abandono escolar para ver en qué medida se proyecta en una planeación escolar y en qué medida se concreta en una planeación de aula. Los invitamos a ver el siguiente video que va a presentar una reunión colegiada en plenaria en donde los profesores, conducidos por otro docente, tratan de analizar las causas del abandono. Y esto se los presentamos para que vean y compartamos después y comentemos en qué medida es importante, antes que otra cosa, identificar la problemática, ¿no? Pero eso ya lo sabemos. Cómo se identifica esa problemática es un elemento y un ingrediente muy importante para la planificación, que tiene que ver con el diagnóstico. Y luego, cómo es que los docentes analizan estas posibles causas de un problema muy puntual que sucede dentro de la escuela. Los invitamos a ver el siguiente video. En plenaria, a través de una lluvia de ideas, vamos a ir aportando cuáles pueden ser las causas una vez que nosotros determinamos los factores. Entonces, primero vamos a poner nuestra problemática es el abandono escolar. ¿Okay? Y la vamos a analizar a partir de 6 factores. El primero es nuestro contexto, el contexto en el que está el alumno. El segundo, a través de las TIC, los docentes, tenemos también la evaluación, el siguiente es los programas o proyectos, y bueno, el último factor que vamos a analizar es la infraestructura.
que tengan que ver con el contexto nos llevan al abandono escolar. Maestra. Bueno, el subdirector dijo que la inseguridad. ¿Ok? ¿La qué? La inseguridad. También como problema los esquemas de trabajo con los estudiantes, sí les tenemos que enseñar a usarlo y nosotros tenemos que conocer cómo usarlo apropiadamente. Sí es cierto lo de los memes, vimos muchas veces memes, pero algo que nos sirvió mucho, bueno, así se comunican ellos utilizan memes para hacernos saber cosas, entonces se usa en nuestras materias, utilizar un meme para ver algo del tema o hazle un meme a tu compañero sobre cosas positivas para ver cómo lo hace sentir esa otra parte de usar tu medio de comunicación. Entonces el meme lo empezamos a utilizar de una manera positiva porque a ellos les gusta hacerlo y tienen un montón de herramientas para hacerlo. Pero al darle ese giro empieza a disminuir todos esos problemas que están. Entonces podríamos... Un esquema apropiado, nos falta un esquema apropiado que todos debemos emplear para el uso de la tecnología. La mayoría de los alumnos tienen beca, no habría por qué disertar, pero la beca no la usan para Yo diría que aquí es un rollo grande al que nosotros nos enfrentamos, pero escuchamos a la maestra Rosa, por favor. cada esquinita que hay por ahí, cada uno tiene en particular que cumplir sus compromisos. Yo me enrollo en esta parte, ¿sí? Y la de docente, pues si tengo algo de ahí, mejorar para que no suceda ese abandono escolar, como decías tú. Pero y la otra parte. En el video que acabamos de observar, es posible apreciar el esfuerzo que se hace en un plantel por definir un problema e identificar sus causas. O sea, se trata del abandono escolar y todos los maestros colaboran en el señalamiento de las posibles causas dentro y fuera del plantel que tiene este. Sin embargo, es posible pensar si esta identificación de las causas constituye en sí misma un diagnóstico del problema. También es posible reflexionar si el dar por sentado que esta etiqueta de abandono escolar que ha sido trabajada, difundida como uno de los problemas recurrentes en la educación media superior, es suficiente para que dentro del plantel definan el problema que están enfrentando. En ese sentido, lo que es posible ver en la actividad es que se hace una especie de lluvia de ideas para que en este diagrama de Ishikawa se planteen posibles causas de esta situación, pero en realidad se mencionan de manera general, de manera amplia, como si estuvieran hablando del propio plantel o de cualquier otro plantel en el país. No aterrizan hacia las condiciones concretas en que se puede manifestar el abandono escolar en el plantel, no hablan de cuáles son sus dimensiones verdaderas, sus manifestaciones que ellos pueden detectar, etc. En este sentido, no hacen una descripción, una definición de lo que están enfrentando, lo asumen de manera general y por eso hablan de causas, de una lista de causas que quedan sueltas, desvinculadas, sin hablar de esta interrelación que pueden tener entre ellas. Y sobre todo, creo que es importante mencionar que los docentes que están en este video hacen poca referencia a cómo ellos mismos son parte del funcionamiento de la escuela y por lo tanto pueden ser parte del propio problema y de la solución que puede tener, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, no es intención, parece ser, de la actividad ya apuntar hacia una
línea de acción que enfrente lo que se está cuestionando, ¿no? En este sentido, este tipo de actividades suele ser recurrente en las reuniones de academia, en que se tocan problemas detectados por otros de manera general, no se llega a plantear líneas de acción, no se hace un diagnóstico verdadero de lo que sucede, ¿no? Vamos a ver un poco, para profundizar en este ejemplo, lo que cuenta un director de un plantel sobre el diagnóstico que hicieron en su plantel de este mismo problema, el abandono escolar, en el siguiente video. Vamos a verlo. Uno de los aspectos que hemos identificado como área de oportunidad en nuestra escuela es el hecho de no retener a nuestros estudiantes que se incorporan de nuevo ingreso. Dentro del trabajo colegiado se identifica es que muchos alumnos se retiran en virtud de que traen una idea de educación básica en donde el trabajo de grupo, el trabajo docente, el trabajo académico permite mayor número de oportunidad al estudiante de decir, no cumpliste con esto, presenta la siguiente oportunidad, en la siguiente. El chiste es que tú no vas a reprobar y vas a salir adelante. Es decir, viene poco comprometido el estudiante, poco sensible en ese sentido. Trae una idea de que en educación media superior va a recibir N número de oportunidades para poder aprobar su materia, llámese como se le llame. El estudiante le cuesta trabajo integrarse a la educación media superior, viene con una sobreprotección. Muchas veces identificamos, tal vez no sea la palabra más apropiada, pero como que vienen muy protegidos en ese sentido. No gozamos de una buena, de un buen promedio de eficiencia terminal en nuestro plantel, y andamos muy bajos, andamos sobre el 35% de eficiencia terminal, es decir, 6.5 alumnos por cada 10 se nos pierden al término de 3 años o de 6 semestres. Es un dato duro, fuerte, que conocen mis compañeros y que tenemos que propiciar mayor arraigo de nuestros alumnos en nuestro plantel. Y todo esto se puede lograr desde mejorando el trato para nuestros estudiantes, desde poder actuar de manera más sensible, no digo que paternalista, pero sí más sensible, más humana, porque le hemos hecho ver a nuestra planta trabajadora que la educación se ha ido deshumanizando, que el problema del alumno que viene con tanta soledad, muchos alumnos de este nivel medio superior asisten a nuestras escuelas con un cúmulo de problemas emocionales de su propio hogar, porque vienen de hogares disfuncionales, porque trabajan y estudian con nosotros, porque provienen de comunidades muy lejanas o de zonas muy lejanas y vienen a veces sin alimento y se encuentran con un trato hostil, con un trato áspero, en lugar de que se sientan cómodos en el plantel. Está propiciando también el rechazo, el propiciar que nuestros alumnos se alejen de la institución. Entonces hemos invertido tiempo en compartir este tipo de análisis con nuestra planta docente para mejorar nuestros resultados. La narración del director entrevistado nos deja ver un proceso más sistemático de búsqueda de datos, de conformación de una visión de lo que puede ser el problema de abandono escolar en este plantel, con manifestaciones más reconocibles, más tangibles, en el que es posible ver que se trata de dar una fundamentación a la percepción que se tiene del problema. Sin embargo, que todavía resulta un tanto parcial, porque termina señalando elementos externos al plantel como los causantes de que los alumnos se vayan, que deja pendiente
en su análisis la reflexión sobre qué es lo que se hace en el mismo plantel para retener o para propiciar que los alumnos busquen otras opciones para completar su educación media superior u otras opciones para seguir con su proyecto de vida, ¿no? Y en ese sentido, no plantea tampoco cuáles son las líneas de acción que se pueden seguir para enfrentar este problema, líneas de acción reconocibles, específicas, compartidas y que además puedan ser evaluadas y a las cuales se les pueda dar seguimiento para analizar su impacto, ver que se lleven a cabo de manera adecuada, etc. En el trabajo colaborativo que se ha promovido en los planteles de educación media superior, muchas veces ocurre esto, que se les señalan problemas, se pide la opinión de todos los docentes, pero la definición del propio problema, de las acciones que se van a llevar a cabo para atenderlos, siguen teniendo espacios importantes de oportunidad. Un objetivo de este curso pues, es ir propiciando la reflexión sobre lo que es posible hacer para que las reuniones de trabajo colaborativo puedan ser más eficientes, más eficaces y llegar a sus objetivos. Bueno, y para resumir, para organizar las ideas que hemos venido trabajando hasta el momento, organizar, aterrizar esto que hemos venido proponiéndoles o discutiendo, quisiéramos presentarles 6 etapas para la elaboración de una planeación. Estas 6 etapas pues no son definitivas, las ponemos a su consideración, pero estamos convencidos que ayudan a organizar las acciones y a revisar y considerar bajo cada una de estas etapas qué tanto estamos avanzando en el seguimiento a la atención de nuestro problema. La primera etapa en este proceso la llamamos definición de la problemática. Es bastante sencilla, pareciera bastante sencilla la etapa, pero quisiéramos compartir con ustedes que dentro de esta definición se busca que se haga un diagnóstico, se analicen las causas. Y como estamos hablando de un problema muy específico que es el abandono, pues nos gustaría pensar que no solamente se concentrara el diagnóstico hacia las estadísticas. Es decir, es bastante lógico que si tenemos un 10%, un 20%, un 30% de abandono, pues de suyo está definida la problemática, pero los invitamos a pensar en esta etapa, a hacer consideraciones de cuáles son los sustentos de ese problema, qué causas atañen al estudiante, al sistema, al plantel, al contexto, que realmente les permita definir el problema del abandono y no solamente enunciar el problema del abandono, sino analizar para su contexto, para su plantel, por qué es que estos estudiantes, como hipótesis, consideran que están saliendo del plantel. La segunda etapa consiste en plantear objetivos. Sí, más o menos hemos encontrado un diagnóstico, una serie de causas, pues estos implican hacer que los chicos permanezcan, ¿no? Pareciera que el principal objetivo de atender el problema del abandono es hacer que los chicos permanezcan en la escuela. Pero también habría que pensar si realmente este es un objetivo que, alineado a la definición del problema, es posible cumplir. Entonces creo que aquí empiezan a articular la manera como se define el problema y la manera como te planteas el objetivo es lo que te va a permitir encauzar una acción.
Si yo solamente defino el problema como tengo un 30% de abandono y mi objetivo es reducir ese 30% de abandono, tal vez estos objetivos pueden quedarse cortos respecto a las verdaderas causas que realmente están haciendo que los chicos dejen la escuela. Entonces, el planteamiento de objetivos no es algo sencillo. Hay que armarlos, articularlos a la manera como están definiendo el problema. La tercera etapa son las líneas de acción, ¿verdad? Si yo ya entiendo el problema, articulo mis objetivos que van mucho más allá a retener a los chicos, sino mis objetivos es ver en qué medida los docentes, la comunidad educativa participa en planeaciones escolares de aula para que los chicos permanezcan en la escuela. Tengo que hacer una definición de unas líneas de acción y estas acciones tienen que involucrar compromisos, responsabilidades y definición de participantes. No podemos dejarlo abierto. Estas líneas de acciones tenemos que trabajar todos sobre este problema del abandono, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que cada participante asume qué tipo de responsabilidades? Y hay que definir estas líneas de acción. La cuarta etapa de esta planeación, pues son estrategias de seguimiento. Sin un seguimiento va a ser muy difícil dar cuenta de si realmente en esta planeación esas líneas de acción fueron eficientes o fueron eficaces. Hay que definir estas estrategias, cómo se va a dar seguimiento, cuándo se va a dar seguimiento, quiénes son los principales responsables de este seguimiento. La quinta etapa tiene que ver con explicitar el producto como una evidencia de que el problema se ha atendido. Si yo no enuncio cuál va a ser esa evidencia de que el problema está atendido, o solamente dejo como evidencia la reducción de ese porcentaje, estamos delimitando el problema del abandono y minimizando el papel que esta comunidad escolar puede impactar realmente, no hacia esa generación, sino hacia otras generaciones. Si yo solamente me quedo como evidencia en reducir ese porcentaje de abandono, tal vez lo logre para ese ciclo escolar, pero si mis evidencias, mis productos esperados están en armonía con mis líneas de acción, en armonía con mis objetivos, entonces no es una planeación de un ciclo escolar, sino es una planeación a largo plazo que atiende realmente el problema en su totalidad. Y la última etapa la vamos a llamar estrategias de evaluación. Sin duda, estamos muy tentados a visualizar la evaluación de si se lograron o no los chicos mantener dentro de la escuela. Pero yo propongo que estas estrategias de evaluación consideren, para poder compartir experiencias exitosas, qué es lo que realmente hicieron los docentes. En función del análisis de estas causas, qué acciones se tomaron, qué seguimiento se le dio y se pueda reportar dentro de la evaluación no solo la reducción de una tasa, sino qué fue lo que hicieron cada uno de estos actores dentro de la comunidad para atender el problema. Y para cerrar un poquito esta idea de las etapas, los queremos invitar a que desarrollen la actividad número 4, en donde ustedes están invitados a hacer una propuesta siguiendo estas 6 etapas que les proponemos sobre el mismo tema de abandono escolar, que lean un texto sobre el abandono, que lo analicen y que hagan una propuesta muy concreta solamente de la tercera etapa. Planteen una lista de líneas de acción que consideren plausibles atender en el plantel donde ustedes trabajan.
lean este texto, lean este artículo sobre abandono, reflexionen sobre lo que hemos estado platicando y propongan para desarrollar esta actividad unas líneas de acción para atender el problema de abandono en su plantel. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.